En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Arrancamos en la máquina de pensar, son las 20:02, está Jorge Pozzi en controles de emisión, está en la puesta a punto del Flaco Germán, ustedes saben, en una semana dedicada a Enrique Strázulas. Antes quiero decirles simplemente, amigos, nos acercó el amigo Saúl Pasiuk, el director de la revista Relaciones, la última Relaciones de la última revista del mes de junio, todavía se puede comprar, está en kioscos, porque quería comentar simplemente que ahí fue publicado un artículo de quien les habla, pero en torno a algo que ustedes ya conocieron. Se trata de las dos cartas, la carta que Gabriel García Márquez, le escribiera a Ferruccio Musitelli y la contestación de Fucho Musitelli. Está esto en la revista Relaciones, si ustedes quieren leerlo, está una carta, las dos cartas son preciosas, son muy lindas, la de García Márquez es excelente, y lo que hay después es un pequeño artículo dando el contexto de cómo esa amistad de dos personas, de dos hombres que se encontraron una vez en un bar allá en Colombia, en Bogotá, en 1955, meses antes de que García Márquez editara su primer libro, y cómo esa amistad de alguna forma se quedó forjada en ese encuentro, que 15 años después, ya con García Márquez hiper famoso en todo el mundo, se pueden escribir estas dos cartas y se pueden contar qué es lo que ha ocurrido en estos últimos 15 años. Nada, revista Relaciones está en los kioscos de 18, bueno, y lo pueden comprar. Nada más, ahora sí vamos a darle la bienvenida a alguien del que estuvimos conversando durante toda esta semana. Enrique Strázulas, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy, encantado. Y bueno, un saludo a la audiencia y un saludo también para ustedes. Uh-huh. Enrique Strázulas, aparte de escritor, aparte obviamente de poeta, de narrador, de novelista, cuentista, de periodista, estuvimos hablando de tu faceta periodística con Álvaro Ojeda el martes, también supiste ser hombre de radio. Sí, hace muchos años tuvimos un programa en Radio Vanguardia con Juan Capagorri y con Rolando Fallé, que ya no están. ¿Cómo se llamaba el programa? Se llamaba La Vuelta al Disco en 80 Mundos. La Vuelta al Disco en 80 Mundos. Hay una serie de experimentos, por llamarlo así, por lo menos me lo contaba Rolando, en torno a entrevistas que hacía Rolando Fallet, entre ellas a Onetti, pero esas entrevistas aparentemente Onetti las escuchaba atentamente. Bueno, la verdad es que recuerdo sí que hubo un reportaje a Onetti, pero hace tantos años que la verdad que no recuerdo. Onetti era de hablar muy poco, ¿no? Ah, sí. Bueno, pero ahí había una serie de picardías que se hacían con la aquiescencia de este hombre, de este escriba, nuestro gran escritor, Juan Carlos Onetti. ¿Cómo no? Eran una serie de ahí de pequeños. Y con Rolando Fallet también tuviste en esa especie de, no sé cómo llamarlo, una especie de camaradería, que lo mencionó Nacho Suárez el lunes, que es con el Mariscal Zorrilla, este personaje que ustedes conocen pero no es tan conocido. Bueno, no, el Mariscal Zorrilla era nada menos que Juan Zorrilla de San Martín, hijo, que al mismo tiempo era un ser mágico que tenía, tenía la seguridad de que el Kaiser de Alemania andaba por Montevideo y otras cosas, como un país que peleaba contra la monarquía, que era la isla de Pascua, que no es país, es una isla que pertenece a Chile, ¿no? Eso era lo fundamental con relación a Zorrilla de San Martín. Al Mariscal Zorrilla. Bueno, Rolando me decía que también que a veces se ponían a preguntarle cosas o iban a la casa y lo dejaban hablar, en fin, y una serie de historias que hacían junto con otras personas. Enrique, si te parece podemos conversar un poco también de El sueño del ladrón, la novela tu última novela, la que editaste el año pasado.
¿Cómo no? Pero Sí. tengo A ver. una pequeña intriga. Sí. Si ¿Con quién estoy hablando? Con Pablo Silva. Ah, con Pablo Silva, Con claro. Pablo Silva. ¿Cómo te va, Pablo? Bien, 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 bien. Claro, Pensé perfectamente. que ya estábamos, ya estabas en conocimiento. Enrique, por eso estaba contándote todo esto de Rolando y del mariscal, Claro. Ahora, que yo Zorrilla. quería Ujú. saber Sí. quiénes habían opinado sobre mi obra en estos días. Y bueno, el lunes estuvo Nacho Suárez, estuvimos hablando de tu obra, obviamente, poética, básicamente, y él leyó un par de poemas que te hizo a vos, uno que te hizo a vos y otro que vos le hiciste a él, que está en un libro. Estuvimos hablando, bueno, con Andrés Echevarría, estuvimos hablando de otra cosa, pero él también mandó saludos y felicitaciones, estuvo aquí hablando de la Fundación Juana de Barburú. El martes estuvimos conversando con Álvaro Ojeda, fundamentalmente en torno a tu obra poética, digamos que él considera que vertebra todo lo demás, que tengo que decirte que también Nacho Suárez dijo algo similar, ¿no? Pero Álvaro hizo lo que sería una gran descripción de tu poética, ¿no? En torno a ese paisaje urbano que creaste en Punta Brava, ¿no? En Punta Brava, en Punta Sí, Carretas. Yo también, viviendo allá, sí. yo también añadiría y le decía a Nacho Suárez, por lo menos, que está muy presente en tu obra el Prado. Bueno, está presente de vez en cuando. Ujú, ujú, De vez en cuando. ¿No, ujú. no estuvo también Rosana Malaneski? No, Rosana Malaneski no estuvo porque no tuvimos tiempo, digamos, ¿no? No tuvieron Y el que tiempo. estuvo Bueno, hablando ayer durante 2 bloques fue Héctor Numa Moraes, que nos ha acompañado durante toda la semana en torno a aquel disco inédito que hicieron ustedes en 1972, ¿no? O sea, es cierto, sí. pasamos 4 canciones y parte de ahí pasamos poesía, ¿no? Porque cada tema prácticamente comienza con una poesía tuya. Sí, lo recuerdo perfectamente. Y una pregunta que él lo contó aquí Héctor Numa Moraes, pero en torno al Pepe Corvina, que fue la primera vez que se grabó en ese disco, Como canción, como sí. canción, y después cuando fuiste a grabarlo con Cita Rosa, ¿por qué se creó una letra más amplia? ¿Por qué hubo que reescribirla? ¿Cómo fue la historia? No, es simplemente que Alfredo quiso grabar el tema y hizo alguna modificación y hizo nada más. No tuvo ninguna faceta así digna de resaltar Ujú. demasiado. Ujú, ujú. Sí. Porque fue una ampliación y hay otra cosa en ese disco inédito de 1972, hay un breve poema tuyo, una breve descripción, digo, que está leída, que es una introducción también al tema, ¿no? Pepe Corvina. ¿En dónde? En el disco de 1972. Que hay una introducción Sí, mía. sí, vos vas hablando y lees un par de versos, pero digo, Ah, sí, tipo sí. 6 Vale. versos, Sí, ¿o hace no? tantos años que no lo oigo. Es cierto, sí. Bueno, es un disco que tiene vigencia poética, yo creo, ¿eh? Realmente lo estuvimos escuchando. Hay algunos temas más tangueros, por ejemplo, Che Gorrión, ¿no? Que es prácticamente un poema tanguero. Sí, cómo no. Según Numa es la primera vez que para él hizo una música que se aproxima al tango. Cómo no. Dejó planteada Numa la posibilidad de que usar esa música para hacer un tango. Bueno, lo esperamos entonces. Sí, lo hizo acá, hizo el planteo. Después te vamos a pasarla para que escuches lo que hablamos durante la semana, porque ahora por suerte se pueden hacer eso, se puede pasar por correo electrónico y lo puedes escuchar en la computadora. Espléndido, cómo no. Es una forma, digamos, porque también yo sé que ustedes se conocen desde hace mucho con Numa y Sí, somos muy amigos. Ujú. Es decir, de todos los que hablé, Ujú, fui muy amigo de Rolando Fallé, de Juan Capagorri, del Mariscal Zorrilla, de Héctor Numa Moraes, que también lo conoció, ujú, ujú. y de Alfredo Zitarrosa, por supuesto. Enrique, en esta novela El sueño del ladrón, surgen, a mí me sorprendió un poco, pero como personajes laterales, secundarios, pero
que están muy bien logrados, Roberto Chavero, Atahualpa Yupanqui y Macedonio Fernández. Sí, aparecen en 2 capítulos, porque Roberto Chavero, bueno, es el verdadero nombre de Atahualpa Yupanqui. Sí. Nació en Pergamino. Exacto. Y hay un pasaje de la novela que es en Pergamino. Pergamino es una ciudad, una población, digamos, de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, del Gran Buenos Aires. Bueno, en la provincia, no está en la provincia, sí, sí. Está en la provincia, sí. Y bueno, por allí lo hago aparecer. Sí. Porque la protagonista es de ahí, es una argentina de Pergamino. La protagonista es una argentina de Pergamino que viene a estudiar pintura aquí a Montevideo. Bueno, y ahí es que se van conociendo los personajes de esta novela para así formar una especie de novela fantástica por momentos, y por momentos una novela más bien realista, ¿no? Ahí también surge de nuevo, por eso capaz que yo te decía lo del Prado, ¿no? El Prado lo vi en esto, y justo estuve leyendo el fin de semana también la obra tuya, tu obra de teatro, Borges y Perón, y también surge a través de Borges el Prado, el Paso Molino, el Hotel Prado. Claro, el tema del Prado es que bueno, aparece antes en un cuento, pero en realidad yo quise muchísimo a ese barrio. Ahora hace tiempo que no voy, pero era mucho más entrañable que ahora. Y era evidentemente un barrio con una calidad poética que la ha perdido en parte, ¿no? Hablas es un barrio, ahora recuerdo, digo, no tengo tan fijo, pero decís algo así como que es un barrio, lo identificás con caballos y con el níspero, y también hay otro, creo que con la magnolia, ahora no me acuerdo, era la otra cosa. Bueno, era el Prado, no te olvides que la novela se desarrolla en 1950. Claro. 1950 yo era un niño, pero de todas maneras, conversando con amigos que vivieron en el Prado, me lo han descrito de esa manera. Claro. Y al mismo tiempo agrego mis visitas al Prado, mis caminatas por allí. Hablas del Museo del Prado, en vez de decir Museo Blanes, decís el Museo del Prado. Claro, no tengo por qué dar datos absolutamente precisos. Claro. Por supuesto. Exacto, sí. Y estamos hablando de el Prado, también una parte de la ciudad que está como vinculada con lo que sería el final de la ciudad, con el campo, ¿no? O sea, por momentos, si bien hay fincas, uno lee la novela y dice, bueno, pero este hombre también está planteando un Prado donde se termina la ciudad, ¿no? Donde hay caseros, donde hay, en fin, bueno, por el 50 se terminaba la ciudad por ahí. Claro. Pero yo no digo, no doy límites del Prado exactos. Claro. Simplemente que había muchas quintas y había muchos lugares en donde, por ejemplo, creo que cantaban determinados pájaros que son de aquella época. Creo que ahora ya no. Bueno, no sé, mirá que yo vivo cerca y está lleno de pájaros, pero sí, vos es como una especie de leitmotiv también en tu novela, cada tanto decís
canta, un sabía canta, digo, hay como que hay Un sabía sí, canta muchas veces. exacto, entonces como que hay como una especie de, no digo leitmotiv, pero hay algo que se repite, que es canta un pájaro en determinadas escenas del Prado, ¿no? También aparece, dijimos, aparece Macedonio Fernández en este ladrón, este hombre, cleptómano, inédito. Cleptómano, ¿en qué sentido? Ah, no, el protagonista se dice varias veces que es ladrón, ¿no? El protagonista es un ladrón inédito, es decir, él lee mucho, como que está escribiendo un libro, pero no lo edita, y en otro momento se encuentra con Macedonio Fernández, se encuentran en Buenos Aires. Sí, es cierto, porque el caso de Macedonio Fernández, eso me lo contó Borges, Uh-huh. que vivía en una pensión, en otra. También conocí una nieta de Macedonio Fernández que me decía que a la familia, él no vivía con su familia, sino que de repente compraba una bolsa de papas y la dejaba en la puerta. Y era su manera de colaborar con el alimento de la familia. Uh-huh, uh-huh. Y a vos te sirve un poco de Macedonio este personaje para, por un lado, digo que fue real, ¿no? Por lo menos el Macedonio de Borges que hemos leído, es de alguien que es un bohemio, que toca la guitarra, que está escribiendo, no se preocupa por publicar, y sobre todo que le interesa pensar el universo, pensar el infinito. Sí, a él en realidad a Macedonio Fernández no le interesaba publicar. A él lo que le interesaba era pensar. De lo que disfrutaba enormemente era de pensar solo. Uh-huh. Y bueno, y también de conversar. Conversar, y a veces de conversar muy poco, porque había una tertulia que era el Café Águila, me parece, donde Macedonio Fernández no habla, pero sí al final, cuando se cansaron de debatir los concurrentes, él decía 2 o 3 palabras que eran absolutamente la síntesis de todo lo que habían hablado durante horas en ese café o en otros cafés donde se reunían el grupo de Florida, me parece. Enrique, te puedo pedir que me aguantes un poco, vamos a una pausa y después te llamamos de nuevo ahora para seguir conversando. Y lo que te voy a pedir sí es si podés tener a mano el libro Claroscuro para que nos puedas leer algunos poemas, ¿te parece? No, yo después que me llamaron me fui de mi casa, no lo tengo acá. Ta. Bueno, pero me puedes esperar, seguimos la conversación después de la pausa, ¿te parece? Amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Enrique Strázulas. Me gustaría leerles algo antes de hablar con Enrique de El sueño del ladrón. Dice lo siguiente, escribió que el absoluto llega más allá, si existiera. Es un comodín de negadores sistemáticos de algo que no entienden. La propia palabra es falsa, el mismo arcano está fuera del absoluto. Estoy de acuerdo con Parménides, el absoluto no es ni siquiera minúsculo, basta de nombrarlo. Si el cielo no es cielo ni azul, como dice un cantor de estribillos, busquemos entendiendo lo que quiso decir. Enrique, esto lo leo porque en parte creo que es una de las, no sé si de las claves de la novela, pero una de las líneas, ¿no? Al final en un momento se dice... Son palabras de Macedonio Fernández. Ah, son palabras de Macedonio. Uh-huh. Sí, son palabras de Macedonio Fernández, sin duda. Y pero porque en otro momento, al final de la novela, se dice que hay sentimientos que estuvieron siempre sin explicar, la taumaturgia, la sublimación que comunican las mujeres y la naturaleza. Claro, bueno, esas son las partes que el lector común considera difíciles en la novela, pero veo que tú la entendiste perfectamente. Es decir, que has llegado a
la clave de esas frases que cierran el libro, ¿no? Que un poco el libro, digamos, estos protagonistas, estos personajes, y lo dicen incluso hasta a veces en un momento explícitamente, dentro de sus vidas, en algunos momentos muy pequeños, muy breves, llegan a vislumbrar algo más. Sí, es probable. Esa es una experiencia mía y creo que sí. Y se plantean que ese vislumbramiento, por llamarlo de alguna forma, de lo que podría ser el absoluto, del universo, en fin, es inefable, digamos, no se puede describir. No, pero lo que sucede es que la mente es más rica que la literatura. La mente es más rica que la escritura, digamos, no que la literatura. Tiene evidentemente momentos en que uno se sorprende verdaderamente de lo que está pensando, ¿no? Eso es lo que me llevó a escribir varios pasajes de esta novela, esta última novela que tú me querés hacer digamos explicar en parte. No, digo, un poco comentarla, porque aparte me parece que de alguna forma es la idea también de que es la lucha que tiene la literatura, ¿no? De entre lo dicho y lo no dicho tratar de avanzar hacia lo no dicho, ¿no? Pero no es tan fácil, digamos, narrar aquello que es inefable, ese vislumbramiento de algo más. Claro, lo que pasa es que ese vislumbramiento debe ser más potente que la propia escritura, eso quería decir. Porque también se plantea en el libro que ese vislumbramiento se puede dar a alguien, creo que se duerme en algún momento, sino en el momento de clímax erótico. Sí, también, porque el erotismo es mucho más importante que, digamos, que la idea de que una mujer crea en un hombre una situación especial. Evidentemente eso está más cerca de la pornografía que del tema erótico por sí. El tema erótico tiene una cantidad de sueños, una cantidad de fuerzas que están llevando a quien escribe a, digamos, poner en claro qué es exactamente el erotismo. No es una revista de mujeres desnudas. No es una película pornográfica. No es nada de eso. No es algo genital exclusivamente. Es algo que yo no sé si es exclusivamente algo, creo que no. Creo que hay más cosas que no son exclusivas. Por eso yo leía un poco ese fragmento posterior que está en el libro, que él habla, dice, los sentimientos que siempre estuvieron sin explicar, dice Ives, la taumaturgia y la sublimación que comunican las mujeres. Hay que pensar en esta frase, la sublimación que comunican las mujeres es llevarnos más allá del límite, sublimarnos. Sí, por supuesto, la sublimación que provocan las mujeres determina que algunas pueden provocarlo y otras no pueden provocarlo. ¿Por qué? Porque evidentemente todos los seres humanos somos distintos y al mismo tiempo las mujeres entre ellas tienen diferencias capitales.
Y digamos, en ese erotismo que estamos hablando de que la sublimación que comunica a las mujeres o que puede estar en el erotismo, no hay, te pregunto, esa comunicación que va más allá, digamos, del intelecto, ¿no? O sea, que permite ir más allá. ¿No hay algo también místico? Está dentro del intelecto, aunque sea místico. Ajá. ¿Y cómo sería? A ver. Evidentemente. Y porque hay algunas mujeres que dan una fuerza y una forma de pensamiento que a veces es muy difícil que lo dé la literatura, pero si uno lo atrapa en el momento esencial, en el momento que está más claro, entonces sí, la literatura lo puede dar. ¿Lo puede reflejar, digamos, la literatura? Yo no sé si reflejar, creo que lo puede dar. Ah, lo puede dar, encima. Sí, Ajá, lo puede dar, sí. Pero depende del escritor, ¿eh? ¿Y a vos te ha pasado como lector que te dé la literatura eso? Me ha pasado varias veces leyendo grandes escritores. Muchas veces me ha pasado, por ejemplo, con García Márquez, con Juan Carlos Onetti, con Alejo Carpentier, con Roa Bastos, hablando de latinoamericanos, ¿no? Sí, con Borges también, capaz, ¿no? Con Borges no, porque lo de Borges es otra, es decir, su preocupación esencial no era el erotismo, claro. Eran otras cosas para ese notable escritor ya de fuerza universal, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, Juan Carlos Onetti te dio o te brindó en algún momento de su obra eso que pueden dar más fácilmente o quizás las mujeres, que es esa sublimación de uno mismo, ¿no? O sea, como ascender o a acceder, digamos, a otra esfera. Sí, Onetti lo lograba también, pero también había otros pasajes en que despreciaba el tema ese. Es decir, encontraba el erotismo, por ejemplo, recuerdo la muchacha en la cabaña de Troncos, Angélica Inés, personajes que están en las novelas de Onetti. Pero también había personajes de segundo y de tercer orden que están muy bien descritos. Sí. La muchacha de la cabaña de Troncos es la que está en el pozo, ¿no? En el pozo, sí. Claro, Constantemente claro. está tratando de distraer al lector de esa novela que esencialmente es sórdida. Sí, pero esa muchacha, esa cabaña de Troncos parece que fuera de otra esfera, parece que hay alguien que incluso la ha vinculado hasta con un cuento de hadas, digamos, en el sentido del Caperucita. Sí, porque no es sórdida esa parte. No, para nada. Que aparece 3-4 veces. Exacto, sí, es como la parte, y ahora viene la segunda pregunta, que sería como la parte de la pureza. Bueno, no, evidentemente el que sueña que se va a encontrar con la muchacha en la cabaña de Troncos no sueña con la pureza, pero lo que sucede es que el encuentro con ese ser no es puro, porque ¿qué significa lo puro? Lo puro casi no existe. Claro. Lo que más atrae de ese personaje de la chica en la cabaña de Troncos es lo que es puro, pero al mismo tiempo es erótico. Claro. Sí, que ese es digamos, el imán, ¿no? La atracción, ¿no?
Claro, ahí está el asunto. Nosotros no sabemos. Creo que lo puro es tomado por los seres humanos como algo muy importante y no es tan importante, porque puro puede ser también o pura puede ser una novela de Dostoyevsky. Claro. Evidentemente el escritor anda por distintas sendas, por distintos caminos en donde se descubren personajes y sensaciones que nos dan esos personajes que están al borde de lo erótico y con una sensación también de esa pureza que a mi entender existe poco. Quizás cuando yo también digo, hablo por mí, ¿no? Cuando te hablaba de la pureza, pregunté la pureza porque estaba pensando en Onetti, que él planteaba todo el tema de la pureza, pero que cuando hablamos de pureza es de una parte de nuestro ser que remite a cuando éramos niños, ¿no? Que la tenemos dentro y que no estamos a veces en contacto con ella, digamos, que ahí en algunos momentos se puede acceder también a ese contacto, ¿no? Claro. Yo lo conocí mucho a Onetti, fuimos muy amigos, muy amigos sin ninguna publicidad. Fuimos amigos y de charlas muy largas, de noches, recuerdo, de invierno allí en Gonzalo Ramírez y Médanos. Y ahí a veces hablarían de literatura y a veces hablarían de otras cosas. Y de repente hablábamos de Gardel, o hablábamos de otras cosas, hasta de fútbol. De Gardel llegó a decir que era el mayor artista del Río de la Plata, ¿no? Que había dado el Río de la Plata. Gardel, sí. Que lo decía Onetti. Sí, Onetti se lo dijo a Citarrosa, precisamente. Eso es, sí, eso lo dijo sí en el semanario Marcha. Exacto. Sí. Pero él creía que era el gran cantor de tangos, el número uno y el inigualable, ¿no? Muchas veces cantaba cuando aparecía Gardel por casualidad en la radio, cantaba "no habrá ninguno igual, no habrá ninguno". Ahí discrepaba seriamente con Borges, porque Borges a Gardel como que mucho no lo... Borges a Borges no le decía que no le gustaba Gardel, que era italiano, me parece. No, pero yo compré un libro en París que se llamaba Borges A.Z. Sí. Y cuando está en la G, es decir, como un diccionario, ¿no? Sí. De declaraciones de Borges. Cuando está en la G aparece algo que yo nunca le había oído declarar, y dice lo siguiente de Gardel, ¿no? Era tan perfecto que a menudo dejaba deslizar algún error para no parecer extraordinario. Impresionante. No conocía esa declaración, pero es impresionante, ¿no? Y aparte tiene el sello de Borges, que es ese sello paradójico también, ¿no? Sí, es el sello perfecto de Borges. Sí. No puede ser inventado eso. No, porque tiene esa capacidad, digamos, de síntesis. ¿Cómo no? Enrique, te puedo pedir, para un poco, para los amigos que nos están escuchando, si nos pudieras leer algunos poemas de Claroscuro, que es esta antología que vos seleccionaste de toda tu poesía entre el año 64 y el año pasado, el 2013. Bueno, ¿cómo no? Voy a elegir algunos poemas cortos. Bueno. Acá hay uno que yo le dediqué a Andersen Banchero. Ah, mirá, Andersen Banchero, sí, estuvimos hablando hace tiempo de él. Bueno, el poema se llama Farol, para Andersen Banchero. Allí, donde el asfalto se termina, donde resuella el río, la resaca, donde un costado
agotado, cherto del camino, estás ahí, guiñando. Carcomido, doblado, salitroso, te guareció la higuera que voltearon, la casilla de lata, los gorriones. Farol, sos el recuerdo de otro barrio. Recuerdo que este poema fue escrito en vida de Andersen Bachero. ¿Y se lo leíste? Él fue publicado y él lo tenía y se lo mostraba a los amigos, estaba muy entusiasmado con ese poema. Bueno, y acá hay otro poema que es a una chica que no voy a nombrar, que se llama Cuando no estés. Cuando no estés, lo sé, será verano. El mar traerá noticias y semanas. Será manso diciembre, fin de fiesta. Los días me traerán días iguales. Y empezaré a buscar en el silencio las puertas que cerraste, el aire que habitabas. Aprenderé a tragar a medianoche la saliva que tengo, el gusto que dejaste. Ya está. Muy bien, muy bueno, muy bueno. La verdad que está notable este último, ¿no? Este también puede ser letra de tango. De un buen también tango. podía ser. Sí. Bueno. Sí. Enrique, nada, te doy las gracias por estas lecturas. Me hubiera gustado que leyeras más, o en algún momento capaz que podemos arreglar para que vengas y grabarte por lo menos 15 minutos leyendo poesía, porque creo que, aparte de que la lees muy bien, vale la pena, ¿no? Para poder difundirlo, ¿no? Será un gusto enorme para mí. Alguien que leía muy bien, también estoy pensando ahora, Rolando Fayet también, alguien que los dos leen muy bien, ¿no? ¿Cómo no? Rolando era un excelente poeta en sus inicios. Y bueno, al mismo tiempo leía muy bien, por eso estábamos en la radio con Juan Capaborri, que también era poeta. Capita, sí. ¿Cómo no? Sí. Y a él le gustaba leer poemas de otros. ¿Vos has hecho eso? ¿Has leído poemas de otros o siempre lees tus poemas? No, he leído muchos poemas de otros. ¿Ah, sí? No, de manera que, bueno, he cumplido contigo. Ajá, perfectamente. Y cuando se acerque más la primavera, porque no me siento muy bien, iré por allá y tendremos una tertulia. Perfecto, conversaremos. Enrique Estrázulas, te doy las gracias por estar aquí y gracias por haber conversado con nosotros acá en La Máquina de Pensar. Bueno, yo te mando un abrazo extenso, que llegue también a la audiencia que tenés, que me han dicho que es muy grande. Te mando un abrazo. Gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Ha de volver jadeante de cerrazón y gases, ronco, con gusto a hoguera, roto de balas, de alquitrán y lágrimas. Todavía el viento, pronto a morir, cercado en la cloaca, picaneado en el fondo de la celda, con su costilla bajo las culatas, recuperado, erguido de repente, ha de silbar el viento, armándose a la sombra, sigiloso, en el instante clave, siempre, siempre, inflará su pulmón en algún sitio, con pólvora y metal, todavía el viento. Todavía el viento,
Todavía el viento, todavía el viento. Todavía el viento es uno de los temas que acabamos de oír, y de alguna forma, Numa, es un tema especial en este disco porque no es poesía más una canción, sino que la poesía es como la introducción a la canción. Claro, lo que nosotros estábamos acostumbrados y estamos acostumbrados, muy acostumbrados a hacer desde nuestro comienzo del trabajo con Bocha Benavides, es musicalizar un poema que de pronto generalmente no fue pensado para canción. Uh-huh. Entonces, el ritmo que va a salir, la forma, la estructura de la canción, no podés tomarla como un esquema. Uh-huh. Va a salir con el ritmo, con lo que puso el poeta. El poema, si está bien escrito, tiene un ritmo. Ahora, también hay que captar el ambiente, ¿no?, del poema, porque vos no podés cantar esto como, por más que estuviera en 6/8, no podés cantarla como samba, porque no quedaría en el ambiente, ¿no? Claro. Ni como chacarera, yo qué sé. Tiene que ser una música que tenga que ver con el texto. Y bueno, salió en ese momento este ritmo, que no es algo definido, ¿no? No es no podríamos decir que es una Vidal. Lo que yo te digo también es que en este caso es la poesía, que básicamente es la columna vertebral de este surco, que aparte digo no está separado a la canción de lo que lee Estrásula, no. sino que es todo uno en realidad, Sí. donde hay esa poesía que es es el viento bajo esas circunstancias que obviamente son muy de la época y quizás un texto muy anclado en esa época, pero tiene fuerza, tiene poesía, y arrancás vos al final, o sea, a cantar el mismo tema que acompañaste al principio, ¿no? Sí, claro, es el título del El viento siempre, ¿no? Claro, pero digo, el título del poema, Ajá. que se me ocurrió Todavía el cantárselo ahí, ¿no? Ah, solamente cantás Todavía el viento y nada Seguro, más. y después empieza la canción o desarrollo del poema, ¿no? Yo qué sé, eran cosas que se te ocurrían en el momento y que bueno, a veces teníamos un grabador y lo grabábamos y después lo recordábamos. En este caso evidentemente fue así, ¿no? Ya estábamos en la época del cassette, era un adelanto impresionante. Bueno, ahora, Alguna broma le hice con esas cosas, con esos adelantos al propio Enrique. por ejemplo, Grabar por Enrique. Tenía un programa que se llamaba La Vuelta al Disco en 80 Mundos, maravilloso programa, ¿no? en El Espectador, donde No recuerdo en qué radio era, pero yo conseguía mucho material que venía de fuera del país, que me traían. Por ejemplo, las primeras grabaciones de Nicomé de Santa Cruz. Entonces, bueno, y de Fabricio de André, que un cura amigo, Manuel de Ibar, me había traído de Italia, maravilloso artista ese, ¿no? Y bueno, y se los prestaba a Enrique para que los pasara. Pero un día le hicimos una broma con el Cebolla, con el Flaco Estela, con Eva y con otros amigos que estábamos ahí, con el Negro Wilton. Hicimos una grabación desopilante, golpeando latas y gritos y cosas. Y le dije a Estrásula que fue, che, Enriquito, ¿sabés que conseguí una música rarísima del Amazonas? Te voy a hacer una copia. Y le di la copia. Y el loco lo pasó. Ah, lo pasó en la radio. Me quería matar. Cuando dijimos, no, eso era una broma. Bueno, no, éramos bandidos. Y él también me hacía unas bromas crueles. Muy bien, este era el comentario que hiciéramos con Héctor Numa Moraes, ahí en su casa conversando en torno a este disco, El viento siempre, de 1972. Es un disco inédito, un disco que no van a poder encontrarlo porque no está publicado, ni siquiera está subido a internet, y que bueno, hemos compartido de alguna forma aquí. Durante esta semana hemos pasado un par de temas, entre ellos este que escuchábamos, Todavía el viento, que es prácticamente un poema de
de Strázulas y musicalizado con un ambiente musical creado en ese momento por Héctor Numa Moraes. Amigos, simplemente decirles que se terminó la máquina de pensar, se termina la semana, ustedes saben, hubiéramos querido que terminara de otra forma por el tema, bueno, ya el tema de Suárez, pero bueno, creo que cumplimos con Enrique Strázulas, fue un perfil, tuvimos una buena charla y de alguna forma quiero decirles que la semana que viene se van a presentar varios libros que pueden estar muy interesantes. Uno de ellos va a ser el libro Los Hornos de Eduardo Nogareda, se va a presentar el miércoles 2 ahí en Guambia, en el espacio Guambia. También se va a presentar un libro sobre Carlos Lizcano, oficio de escritor, las escrituras del yo en la obra de Carlos Lizcano, por Gabriela Sosa San Martín. Ella lo va a presentar también ahí en Fundación Unión el martes 1 de julio. Y lo último que me gustaría decirles, porque me enteré hoy hablando con otro escritor, con Mario Delgado Aparaín, es que Sex Barral, Planeta Sex Barral, acaba de publicar una reedición de un clásico de las letras uruguayas, La balada de Johnny Sosa, a casi 30 años después de publicarse. Sigue ahí Johnny Sosa campeando y sigue ahí tan clarito como siempre. Simplemente esto, amigos, terminamos hoy la máquina de pensar. El lunes vamos a continuar a partir de las 20 horas aquí en Radio Uruguay.